Buenas noches, hermanos, amigos, amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana, dando comienzo a nuestro oficio vespertino. En esta noche no podemos dejar de compartir y de hablar de la crisis migratoria que estamos viviendo en estos momentos en España, en la frontera con Marruecos. Entre ayer y hoy han entrado aproximadamente unas 8.000 personas. Acaban de saltarse el muro y hay una crisis migratoria terrible. Todo gente joven, muchos menores de edad. Ya se han podido devolver a Marruecos, creo que cerca de unas 3.000 personas, pero quedan muchísimas todavía. Y hay una crisis diplomática también con Marruecos muy grande. Y veremos a ver en qué acaba todo esto. Esto nos habla, hermanos y hermanas, del drama que es la inmigración allá, en cualquier lugar donde se esté dando. Realmente es algo terrible, cómo viven en algunos países, o mejor, sobreviven, y la respuesta que podemos dar los países occidentales. De momento, la Unión Europea prácticamente, aunque ha hecho mención del tema, pero prácticamente no se involucra en la cuestión. Esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Parece que no terminamos, no salimos de una y comenzamos con otra. Sigue la violencia en Palestina, entre palestinos e israelitas. Se sigue pidiendo por la paz en Colombia y porque pueda haber verdaderos cambios en la política. Y hermanos, así tenemos hoy en día el mundo. Venimos hablando todo este tiempo también acerca del coronavirus, básicamente para compartir que mucha gente cree que la cosa se ha terminado por el tema de las vacunas, porque se ha terminado el estado de alarma, pero la realidad es que día a día el virus sigue cobrando víctimas y en todos los países está cobrando víctimas diarias. En algunos más, en otros menos. Parece que en Europa está bajando bastante, pero nos llegan las noticias de la India o de Brasil o en otros lugares donde realmente está pegando fuerte. Países que habían sido el ejemplo a seguir ahora se están llevando la sorpresa, y esto es lo que nos hace, por lo menos a mí, dudar tanto de qué es realmente lo que está pasando, cuál es la verdadera realidad de lo que está sucediendo. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta de que países como Taiwán o Singapur, que pareciera que en teoría han ido tan bien y ahora parece que les está también castigando la pandemia. Bueno, pues así está el mundo, hermanos. Nosotros aferrémonos con fuerza al Señor y ponemos en nuestra intención de oración esta crisis terrible como nunca antes habíamos tenido en España, esta crisis migratoria. Repito, cerca de 10.000 personas en un solo día y medio han cruzado la frontera ilegalmente, y algo así no pasaba en España realmente creo que no ha pasado nunca algo así en España. Por eso hablamos de una gravedad muy terrible. Pongámoslo en oración. Padre, en esta noche venimos ante tu presencia con agradecimiento, valorando tanto todas las cosas buenas que tú nos das a diario. Gracias, Señor, por lo que tú ya has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y las cosas que tú vas a hacer de aquí en adelante. Señor, te pedimos que tu presencia esté manifiesta en esta reunión, en esta noche, y que tu presencia pueda bendecir nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por la crisis migratoria, te pedimos por Brasil, te pedimos por Colombia, por Israel, por Taiwán y Singapur, todos los lugares donde hay grandes conflictos en este momento. Te pedimos por todos los enfermos de coronavirus, te pedimos, Señor, por los que están en las UCI, y especialmente volvemos a acordarnos de José Martín, pidiéndote que tú pongas tu mano sanadora sobre su vida, que lo restaures completamente, que le renueves la fuerza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, pues así comenzamos nuestra liturgia en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 1 que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros. Capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, este es el momento especial de cada noche, cuando reconocemos con humildad, con un corazón contrito, sensible, cómo hemos podido estar incumpliendo la voluntad del Señor. Y por eso venimos ahora para confesar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, seguros de que Él oye nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, confundidos estamos y avergonzados de levantar nuestro rostro en tu presencia, y con humildad y amargura de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos quebrantado tus santos mandamientos. No hemos hecho lo que debíamos, antes bien, hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a la humanidad en Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecado sobre la tierra, que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos. Perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer esta noche el Salmo número 59. Dice así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí que están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Señor, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Señor, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros,
y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues como decíamos ayer, después de haber estado hablando de la oración incesante, muy interesante lo que hemos estado compartiendo. Ojalá que si tenéis el tiempo posible podéis escuchar los audios en los oficios, poderlos escuchar en más de una ocasión. Y de verdad que hay muchas cosas que podemos aprender. Hoy vamos a hablar de la oración del corazón. Nos estamos acercando ya a el día de Pentecostés, martes. El domingo celebraremos Pentecostés. Y esto nos recuerda la actitud en la que estaban aquellos discípulos junto con las mujeres, junto a María, la madre de Jesús. Allí estaría también María Magdalena, Salomé, toda una suerte de mujeres discípulas del Señor, verdaderas discípulas del Señor, y aquellos discípulos que en total dice Hechos de los Apóstoles que sumaban un total de 120 personas que estaban en el aposento alto en oración. Así que durante todos estos días, desde que Jesús asciende a los cielos, los discípulos no hacen otra cosa que orar y esperar. ¿Les pilló de sorpresa el día de Pentecostés lo que allí pasó? Posiblemente lo que pasó sí, pero que pasara algo no. Y me explico. Daros cuenta de que el día de Pentecostés en el judaísmo es la fiesta de Shavuot, que significa, es la fiesta de la entrega de la Torá de Moisés en el desierto del monte Sinaí. En ese desierto hubo unas manifestaciones tan impresionantes de humo, terremotos, grandes sonidos de bocina, que los israelitas, los hebreos, llegaron a decirle a Moisés que mejor que hablara él con Dios, y que ellos preferían quedarse un poquito al margen del miedo y el temor que causó la impresión que aquellos vivieron en ese día. Cuenta la tradición judía que cuando Moisés entrega la Torá, cuenta la tradición que salieron como unas especies de llamas de fuego. Aquí hay una cosa maravillosa y al mismo tiempo curiosa. La idea era como que de la boca de Dios salían, cuando Dios decía los mandamientos directamente, salían de su boca como una especie de el sonido de la boca se materializaba como que fueran llamas de fuego. Y ese sonido, la idea es que llegaba de manera personal a cada judío, algo así como cuando dice: honrarás a tu padre y a tu madre, un ejemplo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Esa lengua de fuego llegaba al judío y le decía: honrarás, como pregunta, ¿honrarás a tu padre y a tu madre? Y entonces el judío respondía: sí, lo haré. Y ahora venía otro: no robarás, ¿no robarás? Y el judío decía: sí, no robaré. Entonces esas lenguas de fuego fueron de manera personal a cada judío, hombre y mujer, que tenían que cumplir la ley. Fijaros qué curioso que el día de Pentecostés hubo un terremoto, hubo un viento fuerte, hubo un estruendo como del cielo, aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de los discípulos, y entonces dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, y que la gente los entendía en su propia lengua. Y Pedro sabe interpretar y decir: esto que vosotros estáis viendo es lo predicho por el profeta Joel cuando dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que el domingo vamos a celebrar Pentecostés y estaremos en oración. Vamos a orar por la efusión del Espíritu Santo. El domingo lo haremos en nuestra parroquia por la mañana,
con los hermanos y por la noche lo haremos también en el oficio. Y nos quedan estos poquitos días y ya no nos queda mucho tiempo para profundizar demasiado. Y hoy vamos a hablar de la oración del corazón, una oración realmente importantísima. Fijaros, la oración del corazón se define también como la oración de intimidad. Es la oración de amor y ternura que tiene un niño por su padre Dios. Así como la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas, nosotros a través de la oración del corazón dejamos que Dios nos acerque a Él, nos acerque hacia Él, mejor dicho, para cargarnos, para mimarnos, para amarnos. Lucas 13, versículo 34. A la oración del corazón, hermanos y hermanas, se le llama a menudo la oración Abba. Y aquí nos encontramos ya con un pequeño problemita. Hay muchas personas que encuentran en este lenguaje Abba un lenguaje doloroso. ¿Por qué motivo? Porque hay tantas personas en el mundo que han sido de manera indecible heridos por sus propios padres humanos y hay tantísima gente. Escuchaba un estudio, un informe que se había hecho, por ejemplo, de Latinoamérica, donde había un porcentaje de lo que se llaman los padres ausentes, es decir, los padres que abandonan el hogar y la madre tiene que tirar para adelante y hacer de padre y hacer de madre y ver la manera de seguir adelante, y esos niños o niñas se crían sin padre, sin la figura paterna. Entonces, para estas personas que han vivido con un padre ausente, es muy difícil llamarle a Dios como su Padre. Entonces aquí tenemos que recordar algo muy importante, y es que tenemos que darle la vuelta a la situación. Es decir, nuestro modelo de cómo se supone que debe de ser un padre humano, lo debemos de recibir a través de la forma en que es Dios, y no al contrario. Aquí está la equivocación que cometemos. Como es un padre humano, pensamos que es un padre que es el Padre divino, y no, al contrario. Los padres humanos tenemos que aprender a ser como Dios Padre es con nosotros. Vamos al quid de la cuestión. La oración del corazón, repito, es oración Abba. Pablo dice lo siguiente a los Gálatas, les dice: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6. Es decir, esta experiencia Abba de Jesús es la que forma la piedra de toque para la oración del corazón. Y es que, hermanos y hermanas, una de las primeras cosas que nos mueve cuando leemos el Evangelio es la profunda, personal e íntima cercanía de Dios Padre que Jesús experimentó en su propio ser y que también enseñó. Por supuesto, la idea de Dios como Padre no es algo nuevo. Fijaros, el salmista dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103, versículo 13. El profeta Oseas llega a hacernos una descripción de Dios como un padre que toma a sus pequeños en sus manos, que los guía con cuerdas humanas y con cuerdas de amor, y puso delante de ellos su comida. Oseas 11, versículo del 1 al 4. Pero no estamos dando solo imágenes de padre. Por medio del profeta Isaías, por ejemplo, también se usa el lenguaje de una madre para significar a Dios. Dice el profeta: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías 66, versículo 13. Entonces, no son las imágenes paternales de Dios las que nos sorprenden al leer el Evangelio. Es más bien la invitación a dirigirnos a Dios en forma tan personal y tan íntima, lo que resulta completamente nuevo. Los discípulos se tienen que haber quedado realmente alucinados por la respuesta que Jesús les dio cuando le pidieron que le enseñaran a orar. Cuando Jesús sencillamente les dice: cuando oréis, decid Padre, Padre nuestro. Lucas 11, versículo 2.
para el fiel judío normal y corriente de aquella época, que aún dudaba de pronunciar el nombre divino. ¿Te puedes imaginar lo que significaría esa aparente intimidad infantil de las palabras de Jesús, llamando a Dios el Padre como el Abba, como el Papi, el Papaíto, el Papá? ¿Tú te imaginas en la mente del judío, tú piénsalo, que no pronunciaban el nombre de Dios, que ni siquiera lo decían, que cuando leían la Biblia hacían como hago yo, que cuando pone Jehová, yo digo el Señor, y ellos decían Adonai, o el Eterno, o Hashem, cambiaban el nombre para no decir las 4 letras del tetragramatón. Y ahora de pronto llega Jesús y le dice, no, si Dios, el creador del cielo y de la tierra y del universo, ese Dios que está sobre todos los dioses, es mi papi. No sé si estamos entendiendo a dónde llega todo esto. Las palabras Abba e Imá significan en hebreo papá y mamá, papi o mami. Son las primeras palabras que un niño judío aprende a decir. Igual nosotros, mamá o papá son las primeras palabras que los niños nuestros, que les enseñamos en castellano, son las primeras palabras que suelen decir. Entonces, Abba es un término tan personal, un término tan familiar, que nunca antes nadie se había atrevido a usarlo para dirigir al gran Dios del universo, repito, nadie hasta que Jesús lo hizo. Dice el teólogo Joaquín Jeremías, dice, no hay un solo ejemplo del uso del Abba como una forma de dirigirse a Dios en toda la literatura judía. Eso es una innovación de Jesús. Estamos hablando entonces, hermanos y hermanas, de la absoluta intimidad de Jesús con Dios el Padre, lo que nos sorprende a nosotros. Fijaros, si hacemos una pequeña recapitulación de su vida, nos encontramos con que a la corta edad de 12 años, en el templo de Jerusalén, Jesús les dice a sus padres terrenales, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2, versículo 49. 18 años más tarde, cuando comienza su ministerio público, Jesús sale de las aguas del bautismo ante las palabras de su Padre, las palabras celestiales que dicen, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo 22, 22b, la segunda parte del versículo. De nuevo, cuando se encuentra en el monte de la transfiguración, la voz que sale de la nube hace la siguiente afirmación. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso lo podemos leer en Marcos 9, versículo 7. Hermanos y hermanas, es tan maravilloso descubrir en los evangelios cómo Jesús experimenta una intimidad con Dios el Padre. No solo en ese éxtasis de la transfiguración, sino también en la agonía del Gesemaní, del huerto del Gesemaní, cuando dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos capítulo 14, versículo 36. El Espíritu también ora dentro de nosotros y nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué significa esta oración del corazón? Es sencillamente el Espíritu Santo orando dentro de nosotros. Los antiguos escritores hablaban de 3 etapas en la oración. Hablaban de la oración de los labios, de la oración de la mente y la oración del corazón. Fijaros, la oración de los labios, la oración de la mente y la oración del corazón. ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿En qué nivel te encuentras tú? Normalmente cuando oramos en voz alta, mucho, estamos en el nivel de la oración de los labios. Pero hay un momento en que la oración está ya más dentro de nosotros y normalmente creo yo que hasta oramos más con la mente que con los labios. Pero hay un nivel todavía más profundo. Ayer hablábamos de los niveles de profundidad, ¿verdad? De las experiencias que habían alcanzado ciertas personas, ciertos hombres, ciertas mujeres. Y ahora hablamos de la oración más adentro, del corazón. Cualquiera que pueda ser nuestra opinión al respecto, estaremos de acuerdo en su acertada evaluación, pues cuando nos acercamos a la oración del corazón,
entramos a un ámbito en donde el Espíritu Santo es quien da inicio. Es decir, es el Espíritu Santo quien crea la oración y es el Espíritu Santo quien también la sostiene. Recordar ese versículo que hablaba de los gemidos indecibles, Romanos 8 del 17 al 26. Es ahí que el Espíritu Santo intercede con esos gemidos indecibles, que recibimos el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, decía Pablo. En la oración del corazón es cuando experimentamos una amistad, pero ya en reverencia. Decía George Buttrick, somos escoltados por el Espíritu a las profundidades de la intimidad donde llegamos a ser como una quieta alberca de agua que es capaz de reflejar el sol. Bueno, imaginaros las profundidades muchas veces de las experiencias humanas que cuesta trabajo el poderlo expresar y se dicen este tipo de cosas. Las formas en que la oración del corazón se pueden expresar son tan infinitas y variadas como la mente de Dios. Entonces, aquí no vale eso de catalogar, hacer categorías con estos vientos del Espíritu. Realmente no es algo que no merece la pena. Pero tal vez la más común de todas son las impresiones y palabras reveladoras especiales que el Espíritu imparte al individuo. Aquí entramos, hermanos, en algo también maravilloso, precioso, de nuestra relación con Dios. Estamos hablando a este tipo de palabras, de impresiones reveladoras, especiales que el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Os acordáis que hace unos días os decía yo, el Señor me ha revelado algo en su palabra? Algo que yo había leído y de pronto estoy comenzando a ver otra realidad. Estoy comenzando a ver otra profundidad. Bueno, pues esto es llamado con frecuencia en griego una rema, R-H-E-M-A, que significa palabra. En griego se puede decir logos, palabra, o se puede decir rema. Yo hace años hice un estudio, me dediqué a leer todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento, donde aparece la palabra logos y donde aparece la palabra rema. Es muy curioso. La palabra logos tiene que ver con la palabra escrita. Y la palabra rema tiene que ver con la palabra, entonces la logos es una palabra general para todos, pero la rema es una palabra particular en circunstancias particulares para una persona en particular. Fijaros, voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender. Rema. Cuando Jesús le dijo a Pedro que echara las redes, Pedro le dice, Señor, si hemos estado intentando pescar toda la noche, no hemos pescado nada. Dice Pedro, pero en tú, ahí aparecería en castellano palabra, pero en griego sería rema. Pero en tu rema, ¿cuál era la rema? La rema era, Pedro, boga mar adentro. Vete a las profundidades y echa las redes. Una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Una palabra de impresión, de revelación, puedes llamarlo como tú quieras. Hay una que me encanta. Hay un versículo que nos habla de María, la Madre de Jesús. Estoy preparando también o anticipo una serie de estudios sobre María, la Madre de Jesús, que van a estar muy interesantes, basándonos en lo que dice la Escritura. Y fijaros que una de las cosas que dice María es que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Se está refiriendo a las palabras que decía Jesús. Vale, pues lo que se ha traducido por todas estas cosas, la palabra cosas, en griego es rema. María guardaba las palabras específicas de Jesús en su corazón. En su corazón. Eso era un rema. Fijaros que otra curiosidad. Cuando Jesús hace la observación en su respuesta a las tentaciones del diablo, esta es muy interesante. Y él le dice al acusador de los hermanos, al diablo, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda
rema que sale de la boca de Dios. De toda rema, no dijo logos, dijo rema. Entonces, ¿qué ocurre? El mismo Pablo resulta de que habló de la palabra de Dios como más cortante que una espada de dos filos. Y entonces dijo la espada, esa palabra de Dios, palabra era rema. Entonces la espada del Espíritu, que era tan cortante, era la rema de Dios. La rema de Dios. Entonces, claro, esto nos lleva a que a veces leemos la Biblia y podemos experimentar algo especial que alguna gente ha llamado como una palabra en la palabra. Es decir, en la que un pasaje particular pareciera que puede aplicarse a una situación individual de una manera nueva. A veces podemos preguntarnos si en tales experiencias Dios estaría trabajando a través del factor creativo del cerebro para atraernos, o para traernos, mejor dicho, a la mente consciente nuevas y maravillosas combinaciones de perspectivas e ideas. En cualquier caso, este despertar de la palabra nos anima al saber que Dios está cerca y profundamente interesado en nuestras circunstancias particulares y en nuestra vida. Con frecuencia también recibimos una rema especial de otra gente, en la que se aplica una revelación divina de Dios a algo en particular de nuestras vidas. Hay una relación, lo que pasa es que es lástima que no tenemos mucho tiempo para hablar de más cosas, pero hay una relación entre el don del Espíritu Santo de 1 Corintios 12, que Pablo llama palabra de ciencia, con la revelación de lo oculto, y aquí cuadraría que a veces hay personas que nos pueden dar una rema de parte de Dios. En particular en mi vida he tenido montones de ocasiones, cientos de veces, en los cuales el Espíritu Santo me revelaba una rema para entregarla a otro hermano o a otra hermana. Recuerdo una ocasión muy impactante para mí, en la cual yo estaba orando por un grupo de jóvenes, unos 40 y tantos jóvenes en Chile, y de verdad que estaba agotado, con un dolor de cabeza impresionante. Yo acababa de llegar de España, había hecho un viaje de vuelo de 13 horas desde Madrid hasta Santiago de Chile, y ya el día se me había dado la vuelta. Es decir, yo estaba ya en mi siguiente día sin haber dormido, y eran como las 4 o las 5 de la mañana de mi día, del día siguiente. Y en el caso de la reunión de jóvenes, la habíamos empezado a las 9 de la noche y estábamos orando todavía a las 1:30 de la mañana. Cuando ya parecía que había orado por todos los jóvenes y le había dicho cosas, palabras, cosas que el Señor ponía en mi mente para decirle, y parecía que ya había terminado todo, de pronto el Señor me hace dar cuenta de que hay una chica joven en una esquina, está llorando, y el Señor me dice: ve, le vas a poner la mano en el hombro izquierdo y la mano en el hombro izquierdo y la mano derecha en la frente, así, de esta manera. Así me dice el Señor que vaya a orar por ella. Le pongo la mano izquierda, le pongo la mano aquí en la frente. Cuando eso sucede, la chica comienza a llorar más todavía. Entonces dije yo, no sé si va bien o va mal, pero lo cierto es que la chica llora más todavía de lo que lloraba. Y entonces el Señor me dice: dile esto concreto, exacto. Y entonces yo voy y le digo: mira, creo que el Señor me está diciendo que te diga lo que yo me acuerdo lo que le dije, pero no lo voy a decir, ¿no? Entonces yo le dije algo, como 2 frases nada más. Entonces ella abrió los ojos, me miró, me sonrió y no me dijo nada más. Así quedó la cosa. Pero estábamos en otra reunión, y casualmente la chica se me acercó y me contó lo que realmente había pasado. Ella era hija de un pastor, estaba con una lucha muy grande en cuanto a creer si Dios existía o no. Ella quería creer que existía, pero estaba en medio de una lucha. Bueno, una historia, ¿no? Y ella, ya como desesperada, dice: mira, dice que le dijo al Señor: Señor, si de verdad tú existes, que ese hombre
venga, ponga su mano izquierda en mi hombro izquierdo y la mano derecha me la ponga en la frente y me diga esto exactamente. Si pasa eso, entonces yo voy a creer que tú de verdad existes. Bueno, ya sabéis el resto de la historia, ¿verdad? Esa chica me imagino que es muy probable que nunca ya deje de creer en Dios, porque por lo menos se le demostró que de verdad que Dios existe. Estamos hablando de la rema, la palabra en la palabra. Se habla también del hablar en lenguas. No sé si os acordáis cuando estuvimos hablando de los dones del Espíritu Santo y hablábamos que el orar en el Espíritu se hacía a través de la oración en lenguas como lenguaje de oración. A día de hoy, en el siglo XXI, siglo XX, desde prácticamente principios del siglo XX, ha habido una renovación de este don en la Iglesia universal, y es algo que prácticamente en casi todas las generaciones, desde el siglo XX, siglo XXI, todos los grupos han experimentado este carisma del Espíritu, digamos, en cierta medida, ya no voy a decir desde el siglo XX, sino desde el siglo I. Otra expresión de la oración del corazón es lo que se señala como un descanso en el Espíritu. Es la experiencia en la que tú te sientes sobrecogido por el poder del Espíritu en tal forma que es como casi que perdieras la conciencia momentáneamente. Bueno, en algunos casos se llega incluso a perder la conciencia porque perdemos incluso el sentido del tiempo. Yo personalmente lo he experimentado en varias ocasiones y en una de ellas fue muy sorprendente porque oraron por mí, yo me quedé sentado en una silla completamente ido y cuando me puse de pie en la silla yo pensé que habían pasado aproximadamente unos 5 minutos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando me levanté del lugar donde estaba, pues llevaba allí más de 2 horas. Según yo llevaba 5 minutos sentado en la silla, nada más, experimentando la bendición de Dios, lógicamente, pero había estado mucho más tiempo. Hay otro fenómeno que cuando es de verdad, del Espíritu, es muy chocante y al mismo tiempo es muy sanador, que es cuando aparece lo que se ha llamado la risa santa, es decir, como otra expresión de la oración del corazón. Es como que hay un gozo interior que fluye del Espíritu Santo de dentro de nosotros y de pronto hay como una repentina emergencia de reír. Y normalmente, y lo más bonito es cuando esa risa es además en comunidad, es decir, que no hay solamente uno que ríe, sino que hay muchos más que ríen. Bueno, ojalá que si no lo has vivido, algún día lo puedas experimentar. Claro, muchos se preguntan, ¿cómo llamarle a esto oración si no hacemos nada, además de recibir? Y antes que todo, hermanos, recibir no es una mala postura, sobre todo cuando entramos en comunión con el omnipotente creador del universo. Pero cuando decimos que no hacemos nada, a lo mejor sin darnos cuenta estamos participando muy probablemente mucho más de lo que creemos. En la oración del corazón, hermanos y hermanos, hay trabajo que hacer. Aunque se trate de una acción refleja de la iniciativa del Espíritu en nuestros corazones. Pero el que seamos receptivos es importante y hay que prestarle atención. Algunos hablan con una expresión realmente preciosa. Algunos hablan de alimentar una historia secreta con el Padre. Desarrollar una relación familiar con Jesús. Fijaros de lo que estamos hablando de la oración. Al principio de los estudios decíamos, la oración no es monólogo, es diálogo. La oración es andar de la mano con Jesús. Y ahora estamos diciendo de alimentar una historia secreta con el Padre. ¿Qué nos enseñó Jesús? Cuando oréis, hacer así. Entrar en vuestra habitación y cerrada la puerta, hablar en intimidad para que solo vuestro Padre se entere de lo que le estáis contando. Decía Madame Guyon, enseña esta simple experiencia, esta oración del corazón. No enseñes métodos, no enseñes una sofisticada forma de orar. Enseña la oración del Espíritu de Dios, no las inventadas por los seres humanos. La oración del corazón.
Y la primera forma de llegar a la oración del corazón es por el simple amor. Es posible que quieras darle un nombre de amor especial a Dios, de modo que puedas repetirlo tranquilamente, como de una manera parecida a cuando hablábamos de la oración del suspiro, que decíamos, busca una manera de llamar a Dios. Puedes llamarle Padre, puedes llamarle Abba, puedes llamarle mi amado, el Padre bueno, me encanta a mí llamarle el Padre bueno porque me retrotrae a esa imagen del Padre de la parábola que estaba viendo de lejos cómo venía su hijo y salió corriendo. Se le revolvieron las entrañas y lo abrazó y lo besó y lo restituyó a la posición en la que estaba antes de salir de su casa. Hermanos, voy a terminar haciendo una pequeña oración y diciendo un pequeño pensamiento. Hemos tocado la superficie. Esto realmente, si os soy sincero, la oración del corazón daría para varios estudios. Estamos solamente arañando un poquito la superficie. Como siempre, os animo a la práctica, a practicar. Hay mucho más que se podría decir y mucho más que tenemos que aprender. Pero también yo sé que tenemos un maestro bueno, un maestro que es mucho mejor que lo que yo pueda decir y que además él nos prometió enviar al Paráclito que nos llevaría a toda la verdad. Imaginaros que el amor del Padre es como una lluvia repentina que se deja sentir cuando menos la esperamos y nos mueve de la sorpresa a la alabanza y a lo indecible. Cuando esto suceda y venga esta lluvia, no abras el paraguas para protegerte de la lluvia. Al contrario, quédate quieto, empapándote de la lluvia del Padre. Recordar, hermanos, lo que vengo hablando durante todos estos estudios de la postura, una postura en la que tú te sientas cómodo, puede ser de rodillas, puede ser sentado, puede ser de pie, una postura en la que tú te sientas cómodo. Yo personalmente no soy muy flexible, oro de rodillas, pero hay gente que coge las piernas y se las mueve y se las coloca y yo no soy así de flexible, yo prefiero estar sentado cuando quiero estar en esa oración contemplativa delante del Señor o simplemente de rodillas. Entonces imaginaros lo que acabo de compartir, esa lluvia del Padre. Otra vez os recuerdo, yo prefiero hacerlo con las manos extendidas, señal de dependencia con Dios, respirar profundamente, entrar en un estado de relajación. Es como que nos ponemos delante del Padre y le damos nuestro abrazo de bienvenida y ya podemos sentir su amor. Y ahí simplemente nos quedamos en espera, en una espera santa, en una espera consagrada, en una espera en la que podemos decir que nuestro tiempo es exclusivo para Dios, que estamos ahí por Él, que estamos ahí porque lo amamos, que estamos ahí porque queremos conocerle más, que estamos ahí porque queremos fundirnos finalmente con Él. Y ahí cae esa lluvia. Me recuerda a un texto de un salmo que leíamos el otro día, el Salmo 42, lo tengo aquí, tengo la Biblia aquí delante, tengo la suerte, y lo tengo anotado. Salmo 42, versículo 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Tenemos el ejemplo de la lluvia, ahora tenemos el ejemplo de las ondas y de las olas. Las cascadas. Como una experiencia en oración. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Imagínate las olas pasando. Imagínate como cuando tú estás tumbado en la playa y las olas llegan y te cubren y es como que te refrescan y viene una ola y se va la ola y vuelve otra ola. Imagínate que eso fuera en el espíritu
y que esa ola fuera el Espíritu Santo que está cubriéndote, o esa lluvia del Padre que está refrescándote. Realmente os animo a practicar. Como hemos dicho tantas veces, no es simplemente sabernos la teoría de cómo ir al gimnasio y hacer los ejercicios del gimnasio, hay que ponerlos en práctica. Y yo os animo, hermanos, a que los pongáis en práctica. Termino con esta oración diciendo: Abba, querido Abba, tú sabes que el idioma del amor no es algo que va con todo el mundo. A veces podemos hablar de valor, de fe y de otras tantas cosas con mucha más facilidad que hablamos del amor. En cierta forma es más fácil dar nuestro cuerpo para ser quemado que amar. Oh vino de mi corazón, intoxícame con tu amor. En Jesús lo pido. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como decimos cada noche después de compartir la palabra del Señor: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ahora nos unimos con alegría, con reverencia, viéndolo como una grandísima bendición, a tantos millones de cristianos en el mundo, haciendo la oración que el Padre la oración que Jesús nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos. Ya, como digo, van quedando menos días. Nos queda, vamos a compartir, vamos a aprovechar para hacer de una manera un poquito superficial, hablando de la oración meditativa y de la oración contemplativa. Oraciones que nos lleven, ese es el objetivo, a que crezca nuestra práctica en la oración, crezca nuestra experiencia de Dios, nos acerquemos más a Él y en la medida en que nos acerquemos a Él, nosotros podamos también ser transformados. Cuanto más nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros y, como decía el apóstol Pablo, somos transformados de gloria en gloria, de experiencia en experiencia. Cada vez que experimentamos a Dios, algo dentro de nosotros cambia. Y ojalá que a través de poner en práctica todas estas oraciones podamos de verdad ser transformados por el Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y mañana, Dios mediante, nos encontramos aquí de nuevo. Hasta mañana.